Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles en este día del Señor. Para mí es un gran privilegio compartir la palabra con ustedes y a lo largo de estas semanas que han pasado, pues hemos estado compartiendo el tema escatológico, en el cual el tema ha sido el arrebatamiento de la iglesia y hemos podido observar en un esquema que presentamos de forma gráfica cómo los acontecimientos históricos se han estado desarrollando y nos han llevado al punto de vivir una época como la actual, que es previa al arrebatamiento de la iglesia. Hay en medio de todo esto que hacer una distinción muy importante entre Israel como nación y la iglesia. Hay que hacer esa distinción, es importante porque es crucial para comprender cómo la Escritura hace una separación entre ambas entidades, asignándoles a cada grupo un tiempo específico. Para que los tiempos del fin puedan concretarse y se pueda desarrollar y se pueda cumplir todo, es necesario, es sumamente importante que exista una nación judía. El gran milagro que la historia ha dado a conocer es que desde hace unos años Israel se hizo nación. Y digo un milagro histórico porque ellos pasaron desde el año 70 de nuestra era hasta 1948. Usted puede sacar la cuenta. ¿Cuántos años serán? Son casi 2000 años en los que ellos no tuvieron un territorio propio y después de tanto tiempo se pudieron establecer en el lugar exacto y preciso que les corresponde. Y luego, no solo el hecho de que se establezcan como nación, lo cual pues, es un tremendo milagro, sino que además de ello, ellos como nación permanezcan y que hayan crecido y que se hayan expandido como lo han hecho actualmente y ocupen un lugar de liderazgo y de importancia a nivel global. En los campos militar, tecnológico, político, financiero, el pueblo de Israel tiene una activa participación en el concierto de naciones y son muy influyentes. La gran figura de ello es que ellos tienen que llegar a ocupar un lugar de importancia como Lot ocupaba un lugar de importancia en la ciudad de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos dice y nos enseña que Lot era uno de los hombres que habitaban en el área de las puertas de la ciudad. En aquellos tiempos, diferente a lo que es ahora, pues ahora las ciudades no tienen murallas, ¿no? En aquellos tiempos las ciudades tenían murallas y el lugar importante donde residían los jueces y los que decidían los destinos de la ciudad, donde se hacían los negocios, donde se distribuían, por ejemplo, el agua, era a las puertas de la ciudad. Ahí se discutían los aspectos importantes del destino de la ciudad. Y Lot pues llegó a ser uno de los moradores de la ciudad. La palabra habla de que él moraba en las puertas de la ciudad y también habla de que empezó a padecer violencia por parte de los sodomitas. Es precisamente el panorama que debe de cumplirse con Israel, que debe de tener una importancia a nivel global y que va a sufrir niveles de violencia antes de que el Señor Jesús sea manifestado en su epifanía, en su segunda venida. Muy bien, yo quisiera leer este pasaje para introducirnos en el tema del día de hoy, que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, del verso 1 al 6. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo está dando a conocer la naturaleza de la tremenda revelación que sobre él recayó para que él la divulgase. Es decir, era una revelación muy grande de un misterio que en los períodos del Antiguo Testamento se manejaba como algo que no se entendía y que no se comprendía a cabalidad. Es decir, un misterio es una palabra que viene del griego mysterium, que significa oculto. Había algo ahí oculto en medio de las profecías, en medio de las cosas que Dios le decía a su pueblo, en medio de los símbolos que se manejaban en el Antiguo Testamento, que no se podía ver con claridad, que no se entendía con perfección. Y esto ellos lo vinieron manejando, no entendiéndolo, teniendo una aproximación de qué era aquello que se estaba trayendo a colación, pero no se lo revelaba el Señor de forma clara y meridiana. Sin embargo, después de la cruz, después de la muerte del Señor en la cruz del Calvario, y después de la venida del Espíritu Santo, como se nos narra en el libro de los Hechos en el capítulo número 2, entonces vino un nivel mayor de claridad, vino un nivel mayor de comprensión y de entendimiento, y Dios escogió a un individuo especial, como lo era Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo, para que por medio de él se divulgase y se diese a conocer por medio del Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento los gentiles eran tenidos como perrillos. Se consideraba que la única nación escogida, electa, que gozaba del favor de Dios era Israel. Los gentiles se consideraban que estaban fuera de todo ello. Sin embargo, después de la cruz, después del advenimiento del Espíritu Santo, un nivel mayor de revelación fue posible tener. Y Dios escogió al apóstol Pablo para recibir esa revelación y para darla a conocer. El conocimiento del apóstol Pablo sobre el misterio de Cristo era muy profundo. Tanto que usted sabe que en las Escrituras se le denomina a él como el perito arquitecto de la iglesia. Perito arquitecto porque él tiene el conocimiento del fundamento, y no solo del fundamento, sino que de los elementos, de su andamiaje, de su columnaje y de todas las partes importantes del edificio. Él es el perito arquitecto de la iglesia. Así es que es muy importante para conocer el misterio de la iglesia leer las cartas que Pablo escribió a la iglesia, porque ahí, repartidas de forma temática con diferentes tópicos, la revelación es compartida y dada a conocer. Y la revelación que Pablo recibió era de que los gentiles no estaban fuera de los planes de Dios, sino que eran copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Y esta fue la revelación que el apóstol Pablo recibió. Entonces, tomando como referencia a esto, nosotros podemos acudir a Mateo 26-28, donde el Señor pronuncia estas palabras en el momento en el que Él estaba compartiendo la última cena con sus discípulos. Recuerda que Él celebraba la Pascua y esto fue una noche antes de su crucifixión. Mientras Él repartía el pan y el vino con sus discípulos, pronunció estas palabras. Dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, dice, para remisión de los pecados. Yo quisiera que usted se enfocara en la parte donde el Señor menciona la palabra nuevo pacto. Es decir, un pacto
distinto al anterior. ¿Cuál era el anterior? Era el pacto de la ley, era el período legal, era la dispensación de la ley que empezó con la promulgación de la ley por Moisés en el monte Sinaí. Y esa ley finaliza precisamente en la cruz del Calvario en el momento de la crucifixión de Cristo. Previo a la crucifixión que iba a realizarse o se iba a cumplir el día siguiente, el Señor Jesús en esta cita de Mateo 26-28 dice estas palabras profundas. Porque esta es mi sangre, dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está hablando el Señor entonces, hablando de un nuevo trato, de una nueva dispensación, de una nueva economía, de un nuevo pacto, es decir, de un nuevo período, que como usted podrá hilvanar y conjugar con lo que leíamos en los versos anteriores, Pablo habla de que él recibió revelación de este nuevo pacto y que este nuevo pacto tenía como una parte importante la inclusión de los gentiles en los planes de salvación. La iglesia, por lo tanto, es un misterio que Dios reveló y esclareció en la nueva dispensación, que se conoce como el nuevo pacto. Muy bien. Ahora, siempre en Efesios, continuando con lo que el apóstol Pablo estaba diciéndonos, encontramos este pasaje. Dice él, a mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. De forma abierta, de forma meridiana, el apóstol Pablo está ahora dándonos a nosotros una declaración en la cual él dice que ha recibido el encargo doble. Número 1, dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio. Y número 2, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Así es de que está muy claro el asunto acá, ¿no? La función del apóstol Pablo se resumía en dos facetas. Número 1, anunciar entre los gentiles el evangelio. Y número 2, aclarar a todos sobre la dispensación del misterio escondido. Cuando habla de aclarar a todos, habla de que le aclara a judíos y le aclara a gentiles. El tema respecto de la iglesia, que la iglesia está conformada no solo por judíos, sino que también por gentiles, y ese es el gran misterio que le fue revelado a él. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos el día de hoy claridad sobre todo esto. El día de hoy, que es el período que abarca desde la cruz hasta el arrebatamiento de la iglesia, se conoce este período como el período de la iglesia. Conoce este período también como un paréntesis de gracia. También se conoce como el año agradable del Señor. Ahí va a ver por qué le digo eso. Y durante este período, el Israel de Dios es la iglesia. Por eso es que en Romanos, en el capítulo 2, del verso 28 al 29, encuentra usted esta declaración. Se lo voy a leer. Dice, pues no es judío, dice, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión, dice, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, dice, sino de Dios. Es decir, que el día de hoy la verdadera circuncisión, el verdadero pueblo de Dios está conformado por la entidad que se conoce como la iglesia. La iglesia es una entidad que está formada por judíos o por gentiles. Dice que no hay diferencia por hombres, por mujeres, tampoco hay diferencia. La única condición necesaria es que crean de todo corazón
y creyendo son declarados, como lo dice Juan 1:12, hijos de Dios. Muy bien, ahora el apóstol Pedro, en este pasaje, como le digo, hermano, mire, revelador y esclarecedor, dice lo siguiente, vea usted, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire usted qué declaración tan profunda, como le digo, tan esclarecedora. El apóstol Pedro, en sintonía con lo que Pablo también recibió, nos dice que en el Antiguo Testamento los profetas profetizaron de la gracia que estaba destinada para nosotros. Dice que ellos inquirieron, indagaron acerca de la salvación y supieron, como dice acá, que no para sí mismos, dice, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora a nosotros nos son anunciadas. Es decir, ellos llegaron a detectar, pero no a ver con perfección, sino que llegaron a detectar, es decir, llegaron a tener un atisbo, una aproximación de que algo se acercaba, de que venía una nueva era o una nueva dispensación, y que no era para ellos, sino que era para otro grupo. Y ese otro grupo, mis queridos hermanos, es la iglesia, la entidad de la cual usted y yo formamos parte y a la cual hemos sido nosotros llamados. Eso es algo glorioso, eso es algo glorioso, espectacular. A mí me encanta esto. Gracias a Dios. Bien, en Mateo, en el capítulo 7, en estos versos 50 y 51, se narra el epílogo del ministerio de Cristo sobre la tierra, es decir, los últimos momentos de Cristo en la cruz del Calvario. Dice que fueron así. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez, dice, clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Interesante, hermano. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Le quiero explicar algo respecto a esto. En el templo, en el lugar santísimo, se ubicaba el arca del pacto, sobre el arca del pacto el propiciatorio, y fundidos en una sola pieza con el propiciatorio, dos querubines en sus extremos, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio y con la mirada puesta en lo que estaba en el propiciatorio. Lo que había en el propiciatorio era la sangre del cordero, como dando a entender que ese era el punto más importante del lugar santísimo. Y sobre ese lugar donde estaba la sangre había una luz que se conoce como la Shekinah, que es la presencia de Dios. A ese lugar no se podía entrar, nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año, en ciertas condiciones de mucha preparación y santidad con consagración. El sumo sacerdote entraba en representación del pueblo y luego se retiraba y nunca más volvían ellos a entrar ahí. Ahora, cuando dice acá que el velo del templo se rasgó, el velo era la barrera que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando dice que el velo se rasga, entonces lo que está claramente evidenciando es de que hay entrada libre a la mismísima presencia de Dios, merced y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que el día de hoy todos podemos llegar delante del Señor.
todos podemos invocar el nombre de Dios y sabemos que Él nos está escuchando siempre y cuando lo hagamos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios, por lo tanto, tiene acceso al trono de la gracia. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que quedó con acceso libre el lugar santísimo, y eso ocurrió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La base bíblica que sustenta esta doctrina es este pasaje que tenemos acá, Mateo capítulo 7, del verso 50 y verso 51. Ahí está la base. A partir de ese momento, los oficios de los sacerdotes y toda la liturgia y todo el ritual del Antiguo Testamento ahí llegó a su fin. Por supuesto, usted sabe que ellos siguieron con eso. Y ya no pudieron seguir después del año 70, porque en el año 70 los ejércitos romanos al mando del general Tito entraron a Jerusalén, la quemaron y la destruyeron y hasta le cambiaron nombre. Le pusieron un nombre romano que era Aelia Capitolia y la sembraron de piedras y de sal para que fuese estéril. Y desde ese momento, desde el año 70, pasaron muchos años bajo el dominio romano, siendo una ciudad romana, y después los árabes la tomaron, después los turcos con el Imperio Otomano, y desde 1917 al 47, durante 30 años, el Imperio Británico. Y luego, en 1947 y 48, hermanos, en una sesión extraordinaria en las Naciones Unidas, se decide de que se va a dar inicio al Estado judío, ¿verdad? En la cual, como le comentaba la vez pasada, Guatemala tuvo una participación activa e influyente, lo cual es una bendición para todos nosotros. Bien, entonces, el Antiguo Testamento termina en este instante, hermano. Aquí termina el Antiguo Testamento. Si alguna vez usted se preguntó cuándo termina el Antiguo Testamento, aquí en este pasaje, en el momento en que Cristo entregó el Espíritu a gran voz, en el mismo instante en que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Ahí finaliza el período del Antiguo Testamento y da inicio el período de la Iglesia, que se conoce como el año agradable del Señor, que se conoce también como el paréntesis actual de gracia. Nadie sabe cuánto va a tardar este periodo. Nosotros no lo podemos ni imaginar, solamente sabemos de que está por finalizar, pero ahí da inicio el periodo de la iglesia con este acontecimiento. Porque ahora no se necesita de un templo, porque ahora cada creyente es un templo de Dios en el Espíritu. Muy bien, entonces, en Lucas, en el capítulo 4, en el verso 16 al 20, nosotros tenemos esta narración. Vea usted qué interesante. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y el Señor en ese momento interrumpe la lectura, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Qué grandioso aquel momento. Haber sido algo extraordinario ese instante en el que el Señor Jesús lee en la sinagoga, en Nazaret, Isaías capítulo 61, verso 1 y verso 2. Esa es la profecía que él leyó. Y interesantísimo también el hecho de que no leyó completa toda la profecía, sino que interrumpió y dejó de leer en la parte donde dice que él vino a hacer todo esto, a predicar el año agradable del Señor. Interesantísimo eso. Ahora vea usted
en este análisis comparativo, tenemos acá del lado izquierdo la profecía de Isaías, el capítulo 61, el verso 1 y 2, y del lado derecho lo que ocurrió en Nazaret en la sinagoga y que narra Lucas del 4, 16, 20. Es exactamente lo mismo, solamente que en la parte del final, Isaías termina diciendo: a predicar el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. En Lucas, el Señor no llegó a pronunciar esa parte que dice y el día de la venganza del Dios nuestro, sino que dijo todo lo anterior y se detuvo cuando pronunció a predicar el año agradable del Señor. Esto, hermanos amados, es un manejo profético magistral en el espíritu que el Señor hizo en su momento. La primera venida y todo el período que viene después es conocido como el año agradable del Señor. La segunda venida es conocido como el día de la venganza del Dios nuestro, porque precisamente los años que anteceden a su segunda venida serán años de mucha persecución. Será un periodo que usted sabe es conocido como angustia de Jacob o la gran tribulación. Esta base bíblica es contundente, no deja lugar a dudas, porque literalmente cuando el Señor en la sinagoga se pone de pie y lee en el rollo, Él lee toda la parte que usted tiene ahí a la vista. Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire usted cómo dice el pasaje que tenemos en Lucas. Dice, enrollando el libro, después de haber pronunciado el año agradable del Señor, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Qué cosa terrible, hermano, qué cosa tan tremenda. Yo veo esto muy claro, espero que usted también lo vea de esa forma. Ahora, nosotros compartíamos la semana pasada dos personajes que son emblemas de Israel. Usted vio el pasaje aquel donde el Señor nos decía, como en los días de Noé y también como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y el Señor utiliza estos dos parámetros comparativos porque precisamente estos personajes fueron salvos en el juicio. Hablemos de Lot, que lo tenemos aquí en la parte derecha de la pantalla. Dice que Lot fue sacado de la ciudad y hasta que él salió de la ciudad fue destruida. Pero que mientras él estuvo en Sodoma, antes de que fuese destruido todo, él sufrió violencia de parte de los sodomitas. Número 1. Número 2. Que Lot, como le comentaba al principio, moraba en las áreas de las puertas de la ciudad y tenía un importante puesto civil. Hay quienes aseguran de que Lot había llegado a una magistratura como juez o como magistrado. También se menciona la actividad angélica en su beneficio. De la misma forma, hermanos amados, Israel, en los tiempos del fin, que son los actuales, está a punto de padecer violencia por parte de las naciones. Vaya, si no lo hemos visto, ¿no? Yo recuerdo eso, hermanos, eso fue hace como 25 años, ¿no? Los países árabes mandaban misiles de largo alcance intercontinentales para destruir la ciudad. Y ellos tenían otros misiles que los paraban, ¿no? Eran los misiles Scud, los misiles Patriot, recuerdo yo esos nombres, que los disparaban y los interceptaban en el aire para evitar que cayesen sobre la ciudad. Eso no es nada comparado con lo que viene, hermanos. El mundo
árabe más que todo, y luego en un concierto global se van a ir contra Israel. Recuerde usted de que para que todo el desenlace profético escatológico se complemente y se perfeccione, no solamente Israel debe de tener un papel entre las naciones, como ya lo es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, sino que también debe de ser un país hegemónico con liderazgo, cosa que ya tiene, sino que además tiene que tener templo. Eso es muy importante. Y para que Israel tenga templo, debe despojar a los árabes de lo que tienen ellos plantado sobre la planicie del templo. Y ellos construyeron ahí la famosa mezquita de Omar. Y es el segundo lugar más sagrado del Islam en el mundo. Es el segundo lugar más sagrado. El lugar más sagrado de ellos es la Meca. Y el segundo lugar más sagrado es este lugar que estoy mencionando, la mezquita de Omar, que queda exactamente en el lugar donde ellos tenían el templo. Esa mezquita tiene que ser quitada, va a ser derrumbada, y cuando ellos hagan eso y construyan su templo, hermanos, usted ya se imagina el feroz ataque árabe que se va a venir sobre ellos, y no solamente el ataque de ellos, sino que también el resto de las naciones. El Señor literalmente va a venir a rescatarlos, hermanos, de una destrucción. Bien, ese es el caso de Lot. Ahora analicemos Noé. El caso de Noé también es simbólico de Israel, porque Noé en su tiempo fue objeto de burla, de persecución, de incomprensión, y de la misma manera Israel en la parte final va a ser objeto de un acoso internacional, de persecución y de burla. Y estos dos personajes fueron salvos en el juicio. No fueron librados del juicio. Ellos vieron el juicio. Vaya si no vio Noé el mundo siendo destruido por el agua. Vaya si no Lot fue testigo de cómo Sodoma fue destruida por el fuego. De la misma forma, Israel, hermanos, va a pasar la gran tribulación y va a ser testigo de todos esos acontecimientos catastróficos que se dejarán venir. No solo cuestiones militares, sino que también climáticas, porque el ecosistema, hermano, el mismo apóstol Pedro nos habla de que los elementos van a arder, es decir, va a haber una serie de fenómenos que Israel pues va a ser testigo de todo ello. Ahora, la iglesia no va a pasar estos acontecimientos, porque hay que hacer una distinción muy clara, hermano, y eso hay que clarificarlo para poder tener comprensión de ello, que la iglesia e Israel como nación no comparten periodos temporales juntos, sino que comparten periodos temporales de forma autónoma, separados uno de otro. Por eso, el día de hoy, el panorama escatológico cae sobre la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios en esta dispensación. Usted ya lo puede ver en el pasaje que le leí de Romanos, capítulo 2, verso 28 y 29. Y en otros lugares, de forma más clara, el apóstol Pablo asegura y afirma que nosotros, la iglesia, somos la verdadera circuncisión. Muy bien. Ahora, vea esta comparación. Noé, que es salvado en el juicio, y Enoc, que es salvo del juicio. Habla de que Enoc no vio, hermanos, el diluvio. Él fue librado antes de que todo eso sucediese. Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Exactamente como sucederá con la iglesia, de acuerdo a la promesa que está en Apocalipsis 3:10. Recuerda este pasaje. Este hay que tenerlo uno presente. Dice, por cuanto, dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto nos indica con exactitud que hay una medida de consideración de parte nuestra que va a ser tomada en cuenta, y es el hecho que nosotros tengamos un apego importante a la palabra de Dios.
guardar la palabra de la paciencia del Señor. Eso es lo que caracteriza al pueblo que va a ser arrebatado, vivir conforme a lo que la Biblia dice. Por eso qué importante la exhortación del apóstol Santiago cuando nos dice que no seamos solamente oidores olvidadizos, ¿se recuerda? Sino que seamos practicantes, dice, hacedores de la palabra de Dios. Y precisamente acá yo quisiera detenerme para ya ir finalizando esta meditación, haciendo hincapié en que la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento es la que la misma Biblia denomina la Virgen pura, dice, sin mancha y sin arruga. Y eso de que sin mancha y sin arruga, usted lo puede interpretar como un conglomerado de creyentes en santidad que se consagran y que viven para agradar a Dios y hacer lo que Él manda e indica en su palabra. Si algo, hermano, debe de ser importante para nosotros es conocer la palabra de Dios para esforzarnos en la línea de vivir conforme a lo que la palabra del Señor establece. Ese es el deber, la responsabilidad, esa es la ética cristiana, hermano. Vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Usted me va a decir, ¿y quién vive conforme a la palabra de Dios? Pues yo creo que nadie, hermano. Pero sí estamos llamados a esforzarnos en esa línea. El único que ha vivido conforme a la palabra de Dios es el Señor Jesús, porque Él fue perfecto, sin pecado. Todos nosotros no somos así, pero sí tenemos que distinguirnos por eso, por esforzarnos en la gracia. ¿Recuerda usted cómo le decía Pablo a Timoteo? Le decía, pero tú esfuérzate, dice, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Es poner nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro empeño en practicar la palabra de Dios, en vivir conforme a lo que ella enseña. Hemos llegado al final de esta enseñanza, hermanos. Quisiera ahora hacer una oración y antes de esa oración manifestarle mi alegría, hermano, porque usted está el día de hoy reunido de forma virtual, porque en su corazón, hermano, hay anhelo, hay deseo de escuchar la palabra de Dios y de aprender más de ella. Vamos a hacer esta oración. Cierre sus ojos un momento, por favor. Padre Santo, en esta hora nos dirigimos a ti, mi Dios, para darte las gracias porque podemos tener estos momentos de reflexión, estos momentos de compartir tu palabra, momentos de oración y momentos también de comunión. Ponemos, Señor, en tus manos nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener un mayor grado de entendimiento y de comprensión de estos temas que tu palabra nos enseña. Permite que nosotros, Señor, podamos tener una vida grata delante de ti, agradable a ti, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos, que por medio de nuestro accionar, Señor, muchos tengan la oportunidad de escuchar tu palabra y proceder al arrepentimiento y ser salvos, Señor. Enséñanos a comportarnos, a dirigir nuestros pasos en estos tiempos finales, en estos momentos, Señor, en que se está viviendo el desenlace final de el programa de salvación que tú tienes, Señor. Gracias por permitirnos vivir en estos tiempos. También queremos hacer una oración, Señor, por los países afectados por esta tormenta que en estos días, Señor, está haciendo graves estragos y daños, Señor, en muchos países como Nicaragua, Honduras, nuestro país, Señor, y otros del Caribe. Te pedimos, oh Padre Santo, que auxilies a todas estas personas, proveyéndoles lo necesario, Señor. Muchas personas lo han perdido todo. Te pedimos que les mandes ayuda, Señor, que permitas que haya manos bondadosas con misericordia que les ayuden, Señor, a salir adelante. Oh Padre Santo, todo esto te lo pedimos, Señor, y lo damos por hecho, porque te lo estamos pidiendo por Jesucristo. Amén y amén.